Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para desentraun más menosar los misterios jugosos del mundo del espectúnculo. Espero que es tu copyright N todos listos y CU Superíndice 3 modos porque hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, Kanyaman y Demet Özdemir. Ya su copyright lo que es tu N pensando, Q copyright ese se puede decir sobre ellos. Bueno, mis amigos, siempre hay algo ese. Y hoy en particular, vamos a centrarnos en un detalle que ha estado rondando por internet, un accesorio que ha levantado cejas y despertado la curiosidad de miles, la pulsera de Demet. Esa pulsera un simple adorno, diru N algunos. Pero con Fuenen en el universo de Kan y Demet, nada es simple. Cada gesto, cada mirada y incluso cada accesorio, puede esconder un significado mucho ese profundo. Vamos a desentrar más menosar juntos el posible mensaje oculto de de esa misteriosa pulsera y, por supuesto, especularemos sobre su posible relación superíndice 3N con nuestro querido Kanyaman. Rense para un viaje lleno de teorías, pistas y, por supuesto, mucha especulación superíndice 3N. Pero antes de empezar, si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de noticias exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectúnculo turco. Vamos a darle al botón superíndice 3N de suscribirse y empecemos. Ahora con la intro ya terminada, pongo manos a la obra. A lo largo de este vídeo, exploraremos las diferentes teorías que circulan en las redes sociales sobre la pulsera de Demet. Analizaremos su diseño más menos o los materiales con los que es hecha y lo es importante, las ocasiones en las que Demet la ha lucido. ¿Podrá ser un regalo de Kanyaman? ¿Tiene algún significado especial para ella? ¿O es simplemente un accesorio en su amplia colección superíndice 3N de joyas? Todas estas preguntas y muchas serán respondidas, o al menos intentaremos responderlas, a lo largo de los superíndice 3 minutos. Para empezar, es importante recordar la magnitud de la relación superíndice 3N, o no relación superíndice 3N, según se mire, entre Kanyaman y Demet Özdemir. Su química en pantalla durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Quay fue innegable. Su interpretación superíndice 3N de Kan Divit y Sanemain traspasó superíndice 3 la pantalla, enamorando a millones de personas alrededor del mundo. La intensidad de su mirada, la forma en que se tocaban, las sonrisas CU superíndice 3 implices, todo parecua indicar que había algo ese ayu de la simple amistad y el profesionalismo. Y es que, vamos a ser sinceros, Q copyright N no se dejó superíndice 3 llevar por la magia de Kan y Sanem. Esa conexión superíndice 3N que sentuamos al verlos juntos era algo especial, algo que no se ve todos los días en la televisión superíndice 3N. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro, destinados a encontrarse y enamorarse. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. Fotógrafos fuera del set, comentarios en redes sociales, testimonios de fuentes cercanas, todo alimentaba la ilusión superíndice 3N de los fans, que son más menos aban con ver a Kan y Demet juntos en la vida real. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad fue mucho ese compleja. Las noticias no confirmadas sobre cenas románticas, viajes secretos y gestos cariú más menos osos inundaban las redes sociales. Los fans se convertían en detectives analizando cada publicación superíndice 3N, cada me gusta, cada comentario en busca de una pista que confirmara sus sospechas. Incluso se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a rastrear la actividad de Kan y Demet, con el objetivo de descubrir la verdad de de su relación superíndice 3N. La obsesión superíndice 3N llegaba a niveles insospechados. Después copyright ese del final de Erkenci Quay, la relación superíndice 3N entre Kan y Demet pareció superíndice 3 enfriarse. Ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras. Kan se marchó superíndice 3 a Italia para protagonizar Sandokan, mientras que Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turquía con otras series y películas. Y aunque los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, la verdad es que la distancia y el tiempo parecían jugar en su contra. Fue un momento duro para los fans, un balde de agua fría que les hizo cuestionar si todo lo que habían creído era real. Muchos se sintieron decepcionados, traicionados incluso, al ver que la magia que habían presenciado en la pantalla no se tradujo en la vida real.
Pero a pesar de la desilusión superíndice 3n, la esperanza nunca murió superíndice 3. En el fondo los fans seguían creyendo en la posibilidad de un reencuentro, de un nuevo comienzo para Can y Demet. Y es aquí donde entra en juego nuestra protagonista, la pulsera de Demet. Un pequeño más menos o objeto que de repente ha cobrado una importancia desmesurada. Se trata de una pulsera sencilla, aparentemente de oro, con un pequeño más menos o dije o amuleto. Algunos dicen que es un corazo superíndice 3n, otros que es una estrella, e incluso hay quienes aseguran que es una letra, tal vez una C de Can. La pulsera se convirtió superíndice 3 en el centro de atención superíndice 3n, en el objeto mu SK. Hiciado por los fans. De la noche a la mau más menos ana, todos querían saber de du superíndice 3 de Benua, que copyright en el agua regalado y por supuesto, copyright significado ocultaba. Las redes sociales se llenaron de preguntas, teorías y especulaciones sobre la misteriosa pulsera. Los fans se desvivieron por encontrar una RU copyright plica, una imitación superíndice 3n que les permitiera sentirse mu S cerca de Demet y por extensión superíndice 3n de Can. La pulsera se transformó superíndice 3 en un símbolo de esperanza, en un amuleto que representaba la posibilidad de un reencuentro. La primera vez que se vio a Demet luciendo esta pulsera fue hace unos meses, en una entrevista para una revista de moda. En ese momento nadie le prestó superíndice 3 demasiada atención superíndice 3n. Era simplemente un accesorio mu S en su look. Sin embargo, con el paso del tiempo, Demet ha seguido llevando la pulsera en diferentes ocasiones, en eventos públicos, en sesiones de fotos e incluso en algunas de sus publicaciones en redes sociales. Y es aquí donde los fans han empezado a sospechar. Fue como una revelación superíndice 3n, un despertar repentino que hizo que los fans se dieran cuenta de que algo no encajaba. Por copyright Demet seguía usando la misma pulsera una y otra vez. Por copyright la lucua en eventos importantes, en sesiones de fotos y en sus redes sociales. ¿Acaso estaba enviando un mensaje subliminal? Las preguntas se amontonaban en la mente de los fans, alimentando la especulación superíndice 3n y la esperanza. ¿Por copyright Demet sigue usando esta pulsera? ¿Es simplemente porque le gusta, o hay algo mu S de true S? La teoría mu S popular, por supuesto, es que la pulsera es un regalo de Can Yaman. Un símbolo de su amor, un recordatorio de los buenos momentos que vivieron juntos. Algunos fans incluso han investigado el posible diseño más menosador de la pulsera, buscando alguna pista que confirme su conexión superíndice 3n con Can. La teoría del regalo de Can es la mu S romántica, la que mu S ilusiona a los fans. Imaginen la escena, Can enamorado, buscando el regalo perfecto para Demet. Un objeto que represente su amor, su conexión superíndice 3n, su promesa de estar juntos para siempre. Y entonces se encuentra la pulsera, sencilla, elegante, pero con un significado profundo. Un corazo superíndice 3n, una estrella, una letra, un símbolo que solo ellos dos entienden. Es una historia digna de una telenovela turca. Pero seamos realistas, esta teoría también copyright N tiene sus detractores. Muchos argumentan que Demet es una mujer independiente y exitosa, que no necesita un hombre para definir su estilo. Además es más menos Alan que Demet tiene una amplia colección superíndice 3n de joyas y que es probable que la pulsera sea simplemente un accesorio mu S que le gusta usar. Los detractores son los aguafiestas, los que intentan bajar los humos a los fans. Argumentan que Demet es una mujer fuerte e independiente, que no necesita un hombre para brillar. Que tiene su propio estilo, su propia personalidad, y que la pulsera es simplemente un accesorio mu S en su amplio guardarropa. Pero vamos, ¿dónde queda el romanticismo? ¿Acaso no pueden creer en el amor verdadero? Otra teoría un poco mu S elaborada, sugiere que la pulsera tiene un significado personal para Demet, pero que no necesariamente es relacionada con Can Yaman. Quizás se trate de un regalo de un familiar, un amigo cercano o incluso un amuleto de la suerte. Tal vez la pulsera representa un momento importante en su vida, un logro profesional o un recuerdo especial. La teoría del significado personal es mu S realista, mu S cercana a la verdad. Quizás la pulsera fue un regalo de su madre, de su hermana, de su mejor amiga. Un objeto que representa un momento importante en su vida, un logro profesional, una meta alcanzada.
Kizu S. La pulsera es un amuleto de la suerte, un talismán, N que le da fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida. Es una teoría menos emocionante, pero mu es probable. Para complicar aún mu es las cosas, también copyright N existe la teoría de que la pulsera es simplemente una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, no es raro que las celebridades utilicen su imagen y sus accesorios para promocionar marcas o productos. Tal vez Demet ha llegado a un acuerdo con una joyería para lucir sus diseños más menosos y generar publicidad. En este caso, la pulsera será simplemente una herramienta de trabajo, sin ningún significado personal. La teoría del marketing es la mu es única, la que despoja a la pulsera de todo romanticismo. En el mundo del espectáculo, todo se reduce a dinero, a publicidad, a contratos. Kizu S. Demet ha sido contratada por una marca de joyería para lucir sus productos y generar ventas. En este caso, la pulsera será simplemente un objeto mu S en su estrategia de marketing. Es una teoría decepcionante pero plausible. Pero por supuesto, la teoría mu S emocionante y esperanzadora para los fans es que la pulsera es una seu más menos al secreta de que Kan y Demet N a punto de reconciliarse. Una forma de enviar un mensaje subliminal al mundo, indicando que su amor sigue vivo a pesar de la distancia y el tiempo. En este escenario, la pulsera será una especie de CEU superíndice 3 digo secreto que solo ellos dos entienden. La teoría de la reconciliación superíndice 3N es la que mantiene viva la esperanza, la que hace que los fans sigan show más menos ando. Imaginen la escena, Kan y Demet, separados por la distancia, pero unidos por el amor. Deciden enviarse seu más menos sales secretas, mensajes subliminales que solo ellos dos entienden. Y la pulsera es la clave, el CEU superíndice 3 digo secreto que les permite comunicarse a través copyright S del tiempo y la distancia. Es una historia de amor digna de Hollywood. Ahora bien, analicemos un poco mu S de cerca el diseño más menos o de la pulsera. Como dije antes, se trata de una pulsera sencilla de oro con un pequeño más menos o dije. El dije es lo que ha generado mu S controversia. Algunos lo ven como un corazo superíndice 3N, un símbolo universal del amor. Otros, sin embargo, insisten en que se trata de una estrella, un símbolo de esperanza, seu más menos os y aspiraciones. El dije es el centro de la disputa, el objeto que divide a los fans. Es un corazo superíndice 3N, un símbolo de amor. Es una estrella, un símbolo de esperanza. ¿O es otra cosa? La forma del dije es ambigua, difusa, lo que permite a los fans proyectar sus propios deseos y fantasías. Es un enigma que necesita ser resuelto. Y luego es tú, N aquellos que creen que el dije es una letra. Si este fuera el caso, la letra mu es probable será una C en referencia a Kan Yaman. Sin embargo, también copyright N podrá ser una D de Demet, o incluso otra letra con un significado personal para ella. La teoría de la letra es la mu S intrigante, la que abre mu S posibilidades. Si el dije es una letra, CU, L será una C de Kan. Una D de Demet. O tal vez otra letra con un significado oculto. La búsqueda de la letra perdida se convierte en una obsesión superíndice 3N para los fans. Para tratar de resolver este misterio, he analizado cuidadosamente varias fotografías de Demet luciendo la pulsera. He ampliado las imágenes, he ajustado el contraste y el brillo, y he intentado identificar la forma del dije con la mayor precisión superíndice 3N posible. Y para ser sincera, sigo sin estar segura de qué copyright es exactamente. La investigación superíndice 3N se convierte en una misión superíndice 3N imposible. Las fotografías son borrosas, la resolución superíndice 3N es baja, la luz es mala. Es como buscar una aguja en un pajar. Pero a pesar de las dificultades, sigo adelante analizando cada detalle, cada matiz, con la esperanza de encontrar la clave que me permita resolver el misterio. A veces me parece ver un corazo superíndice 3N, otras veces una estrella, y en otras ocasiones me inclino por la teoría de la letra. La verdad es que el dije es muy pequeño más menos y la calidad de las imágenes no siempre es la mejor, lo que dificulta su identificación superíndice 3N. La ambigua cuarto edad del dije es frustrante, desesperante. Un día estoy segura de que es un corazo superíndice 3N, al día siguiente estoy convencida de que es una estrella, y al siguiente me inclino por la teoría de la letra. Es un laberinto sin salida.
Pero a pesar de la Confucius Superíndice 3N, sigo adelante explorando cada posibilidad, con la esperanza de encontrar la verdad. Pero lo que puedo decir con certeza es que la pulsera parece estar hecha de oro de buena calidad. El brillo y el color del metal sugieren que se trata de oro de 18 quilates, lo que indica que no es una joya barata. Esto, por supuesto, alimenta la teoría de que podrá ser un regalo de alguien especial. La calidad de la pulsera es un indicio importante. El oro de 18 quilates es caro, lujoso, lo que sugiere que la pulsera es un regalo valioso. ¿Qué copyright en le regalará a Demet una joya tan costosa? La respuesta, por supuesto, podrá ser Can Yaman. Además, he notado que Demet suele combinar la pulsera con otros accesorios de oro, como anillos, collares y pendientes. Esto sugiere que la pulsera forma parte de su estilo personal y que no es simplemente un accesorio aleatorio que usa de vez en cuando. La consistencia en el uso de la pulsera es reveladora. Demet no solo usa la pulsera en ocasiones especiales, sino que la combina con otros accesorios de oro en su dúa a dúa. Esto sugiere que la pulsera es parte integral de su estilo personal, que tiene un significado especial para ella. Otro detalle que me ha llamado la atención Superíndice 3N es que Demet nunca ha hablado abiertamente sobre la pulsera. En ninguna entrevista ni publicación Superíndice 3N en redes sociales ha mencionado su origen o significado. Esto, por supuesto, alimenta a UNMU, la especulación Superíndice 3N. Si la pulsera fuera simplemente un accesorio ¿por qué copyright no hablar de ella? ¿Por qué copyright mantenerla en secreto? El silencio de Demet es ensordecedor. Si la pulsera fuera solo un accesorio no habría razón Superíndice 3N para ocultarla. Pero el hecho de que Demet nunca haya hablado de ella sugiere que tiene un significado especial, que hay algo que no quiere revelar. La respuesta, por supuesto, podrá ser que Demet simplemente prefiere mantener su vida personal al margen de su carrera profesional. Es posible que no quiera compartir detalles sobre sus relaciones o sus regalos personales con él. Publicó. Y en este caso, su silencio será comprensible y respetable. La privacidad es un derecho fundamental. Demet tiene derecho a mantener su vida personal al margen de su carrera profesional. Kizu no quiere que su relación Superíndice 3N con Can Yaman se convierta en un espectáculo público. En este caso, su silencio será comprensible y respetable. Sin embargo, también copyright es posible que Demet es tu copyright consciente del interu copyright que genera su relación Superíndice 3N con Can Yaman y que es tu copyright utilizando la pulsera como una forma de alimentar la especulación Superíndice 3N y mantener a los fans enganchados. En el mundo del espectáculo, la controversia y el misterio pueden ser muy rentables. La manipulación Superíndice 3N de la prensa es una estrategia común en el mundo del espectáculo. Demet podrá estar utilizando la pulsera para alimentar la especulación Superíndice 3N y mantener a los fans enganchados. La controversia genera publicidad y la publicidad genera dinero. En este caso, la pulsera será simplemente una herramienta en su estrategia de marketing. En resumen, la pulsera de Demet Özdemir es un enigma que ha capturado la atención Superíndice 3N de miles de fans alrededor del mundo. Un pequeño más menos objeto que ha generado todo tipo de teorías y especulaciones sobre su posible relación Superíndice 3N con Can Yaman. La pulsera se ha convertido en un símbolo, en un objeto de culto. Representa la esperanza, el amor, el misterio. Es un enigma que todos quieren resolver, pero que nadie logra descifrar. Es un regalo de amor. Un símbolo personal. Una estrategia de marketing. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es seguro es que la pulsera ha logrado mantener viva la llama de la esperanza entre los fans que más menos han con ver a Can y Demet juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde. Los fans seguiru más menos ando con un reencuentro entre Can y Demet, seguiru analizando cada detalle, cada gesto, con la esperanza de encontrar la clave que les permita volver a estar juntos. Y mientras tanto seguiremos analizando cada detalle, cada gesto y cada accesorio, buscando pistas que nos permitan desentrar más menos el misterio de la pulsera de Demet. Porque, como dije al principio, en el universo de Can y Demet, nada es simple. La investigación Superíndice 3N continúa. Seguiru copyright analizando las fotografías, los vídeos, las entrevistas, en busca de nuevas pistas que me permitan desentrar más menos el misterio de la pulsera de Demet.
No me rendiré copyright hasta que descubra la verdad. Bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de teorías y especulaciones sobre la misteriosa pulsera de Demet. Recapitulando, hemos explorado las diferentes posibilidades sobre el origen y significado de este accesorio, desde un regalo de Can Yaman hasta una simple estrategia de marketing. Hemos analizado su diseño más menos o los materiales con los que estuvo hecha y las ocasiones en las que Demet la ha lucido. Y aunque no hemos llegado a una conclusión superíndice 3n definitiva, espero haberles brindado una perspectiva muy amplia sobre este tema y haberlos entretenido con nuestras teorías. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y me permitan compartir mis ideas con ustedes. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre la pulsera de Demet? ¿Creen que es un regalo de Can Yaman? ¿O tienen otra teoría? Me encantaría leer sus ideas y opiniones. La discusión superíndice 3n estuvo abierta. Quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre la pulsera de Demet. ¿Creen que es un regalo de Can Yaman? ¿O tienen otra teoría? Dejen sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es mi motivación superíndice 3n. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que siempre estoy buscando nuevas ideas y sugerencias para mis vídeos. Si tienen algún tema que les gustaría que abordara en el futuro, no duden en dejarlo en los comentarios. Sus sugerencias son valiosas. Siempre estoy buscando nuevas ideas y sugerencias para mis vídeos. Si tienen algún tema que les gustaría que abordara en el futuro, no duden en dejarlo en los comentarios. Una vez más, gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y espero verlos en mi próximo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, sigan soñando con Can y Demet porque en el amor, todo es posible. Ciao.